Bienvenidos a esta inmersión en las fuentes de la teoría de la relatividad de Einstein. Vamos a meternos un poco en esas ideas que, bueno, le dieron una vuelta completa a cómo vemos el universo, ¿no? El espacio, el tiempo, la gravedad. Exacto, y nos guiaremos por una infografía muy útil y además con un documento que nos da más detalle. La idea es ver cómo Einstein, que partió de una física clásica que hacía aguas por algunos lados, construyó primero la relatividad especial y luego la general. Sí, no son solo fórmulas matemáticas, que también, sino una visión totalmente nueva de la realidad física. Vamos a ver los conceptos clave y sus consecuencias, que algunas son, bueno, bastante chocantes. Pues esa es la misión, sacar lo gordo de estas dos teorías tan revolucionarias. Venga, empezamos. A ver, relatividad especial, 1905. La física estaba en un punto complicado. La mecánica de Newton, con su espacio y tiempo como algo fijo, absoluto, pues chocaba un poco con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Claro, las del electromagnetismo, que decían que la velocidad de la luz era siempre la misma, c. Y eso no cuadraba con lo de sumar velocidades de Newton. Y encima, el experimento este famoso de Michelson-Morley. Buscaban el éter, ese supuesto medio por el que viajaba la luz. Y nada, no lo encontraron, lo cual era un quebradero de cabeza para la época. Y ahí llega Einstein, en su Annus Mirabilis, 1905, y propone dos postulados muy sencillos en apariencia, pero, bueno, demoledores. Sí. Primero, las leyes físicas son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante, los inerciales. Y segundo, el bombazo. La velocidad de la luz en el vacío, c, es constante. Para todos. Da igual cómo te muevas tú o cómo se mueva la fuente de luz. Y esto, claro, eliminaba la necesidad del éter de un plumazo. Exacto. Ya no hacía falta. Pero aceptar eso, las consecuencias van contra el sentido común, ¿no? La simultaneidad, por ejemplo, eso de que dos cosas pasan a la vez. Pues resulta que depende. Depende de quién mire. El ejemplo clásico del tren y los rayos es perfecto para verlo. Lo que es simultáneo para alguien parado en el andén, pues no lo es para quien va dentro del tren. Increíble. Y no solo eso, el tiempo también. Que el tiempo pasa más lento si te mueves muy rápido. Es la dilatación del tiempo, sí. Y las longitudes de los objetos también se acortan en la dirección del movimiento, la contracción de la longitud. Y de todo esto sale la ecuación. Bueno, la más famosa de la historia casi, ¿no? Es igual a mc al cuadrado. Efectivamente. Que no es solo una fórmula bonita, es que nos dice que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. La masa es energía súper concentrada. Una idea que, bueno, lo cambió todo para entender desde las estrellas hasta la energía nuclear. Pero, había un problema. La relatividad especial funcionaba genial, pero ¿y la gravedad? La gravedad de Newton, esa fuerza instantánea, no encajaba con que nada puede ir más rápido que la luz. Ahí estaba el siguiente gran salto. Einstein le dio vueltas y tuvo lo que él llamó la idea más feliz de mi vida, allá por 1907, el principio de equivalencia. ¡Ah! Lo del ascensor, ¿no? Que si estás dentro y no ves fuera, no sabes si estás parado en la Tierra sintiendo la gravedad o si estás en el espacio acelerando hacia arriba. Justo eso, que localmente no puedes distinguir una cosa de la otra. Y eso le dio la pista clave, ¡Qué pista! pues que quizá la gravedad no era una fuerza que tira de las cosas a distancia, ¿Entonces? sino que era una manifestación de la geometría del propio espacio-tiempo, que la masa y la energía lo curvan, lo deforman, Como poner una bola de bolos en una sábana tensa, que la hunde. algo así, pero en 4 dimensiones, claro. Esa es la esencia de la relatividad general de 1915. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse. Y esa curvatura le dice a la materia cómo moverse. Exacto. Los objetos, la luz incluida, simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles, las geodésicas, en ese espacio-tiempo ya curvado. El espacio-tiempo deja de ser un escenario fijo y se convierte en algo dinámico. Lo plasmó en las ecuaciones de campo, ¿verdad? Que relacionan esa curvatura con la materia y la energía. Sí, Gmu igual a 8pi Gc4 Tmu. Una síntesis preciosa. Como dijo Wheeler, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Pura poesía matemática. Y claro, esta teoría tan diferente predijo cosas que parecían de ciencia ficción. Los agujeros negros. Eso es, regiones con una gravedad tan bestia que nada, ni la luz, puede escapar.
Primero la solución de Schwarzschild, para los estáticos, y luego la de Kerr, para los que giran. Y no solo eso, también predijo que el universo no podía estar quieto, tenía que expandirse o contraerse. Correcto. Dio la base matemática para el modelo del Big Bang. Y otra predicción increíble, las ondas gravitacionales. Vibraciones del propio tejido del espacio-tiempo, que tardamos un siglo en detectar, ¿no? Casi. Hasta 2015 con LIGO y Virgo. Fue un hito. Abrió una ventana completamente nueva para observar el cosmos. Ya no solo vemos luz, ahora oímos las vibraciones del espacio-tiempo. Y las primeras confirmaciones de la relatividad general, porque al principio sonaría muy raro todo esto. Pues una de las primeras fue explicar una pequeña pega que tenía la órbita de Mercurio. La teoría de Newton no la clavaba del todo, pero la de Einstein sí. Ajá. Pero la confirmación que lo lanzó a la fama mundial fue en 1919, un eclipse solar. El de Eddington. Ese mismo. Arthur Eddington organizó expediciones y observaron que la luz de estrellas lejanas, al pasar cerca del Sol, se desviaba. Y se desviaba justo la cantidad que predecía Einstein, porque la masa del Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor. Eso fue la portada de todos los periódicos. Y pensar que todo esto que parece tan abstracto lo usamos todos los días, sin darnos cuenta. Totalmente. El GPS del móvil, por ejemplo. Para que funcione bien, necesita correcciones constantes basadas en la relatividad. En las dos. En las dos. Por la velocidad a la que van los satélites, eso es relatividad especial, sus relojes van más lentos. Y porque están en un campo gravitatorio más débil que en la Tierra, eso es relatividad general, sus relojes van un pellín más rápido. O sea que sin Einstein, el GPS nos mandaría a Cuenca. Pues sí, fallaría por kilómetros en pocas horas, un desastre. Y bueno, lo que ya dijimos, E igual a mc² está detrás de la energía nuclear, de cómo funcionan las estrellas. Y la relatividad general es la base de toda la cosmología moderna. Para entender el Big Bang, la expansión del universo, y hasta la materia oscura y la energía oscura, ¿no? Esos grandes misterios. Exacto, es el marco fundamental. Entonces, recapitulando un poco, Einstein nos regaló una visión radicalmente nueva. Un universo donde espacio y tiempo no son separados ni absolutos, sino un tejido dinámico curvado por la materia y la energía. Y donde la gravedad no es una fuerza misteriosa, sino la geometría misma de ese tejido. Un cambio de paradigma brutal. Ideas que nacieron casi de la pura reflexión teórica, de buscar la coherencia y la elegancia. Y que no han parado de confirmarse experimentalmente, son pilares absolutos de la física actual. Pero como suele pasar en ciencia, resolver unas preguntas abre otras, ¿no? Queda trabajo pendiente. Queda el gran desafío, sí. La sinfonía inacabada de Einstein, como a veces se dice. Unificar la relatividad general con la otra gran revolución del siglo XX. Exacto, con la mecánica cuántica. La relatividad describe lo muy grande, lo masivo, los planetas, las galaxias, el universo. La cuántica describe lo muy pequeño, átomos, partículas, pero no se hablan bien. Son dos lenguajes distintos. Y necesitamos que se hablen para entender sitios extremos, ¿no? Como el centro de un agujero negro o el mismísimo instante cero del Big Bang. Ahí es donde la gravedad se vuelve cuántica y nuestra teoría actual, la relatividad general, se rompe. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica. Y bueno, en eso están los físicos teóricos. Es una de las fronteras más activas. Así que nos quedamos con esa reflexión final. ¿Cómo será el universo cuando por fin entendamos ese lenguaje común entre lo grande y lo pequeño? Esa es la gran pregunta. Quizá nos espere otra revolución en nuestra comprensión de la realidad tan profunda como la que inició Einstein. Algo en lo que pensar.